El bosque estaba silencioso, pero algo en el aire parecía diferente. John escuchó un aullido lejano y, al seguir el sonido, encontró un lobo de madera, herido e inmovilizado. Sus ojos, llenos de desesperación, suplicaban ayuda. Sin saber lo que le esperaba, decidió actuar. Poco imaginaba que esta elección lo llevaría a una peligrosa aventura. Esto es lo que veremos a continuación, pero no olvides suscribirte y dejar tu like, para no perderte los próximos videos. John caminaba por el bosque, su camino cubierto por la espesa niebla que se arrastraba entre los árboles. El sonido de las hojas secas crujiendo bajo sus pies parecía amortiguado, y una sensación inquietante lo acompañaba, como si el entorno lo estuviera observando. De repente, un aullido lejano, profundo y desolado, rompió el silencio, haciendo que su corazón se acelerara. No sabía lo que le esperaba, pero algo lo impulsaba a seguir el sonido. Al atravesar la vegetación densa, encontró algo inesperado. Un enorme lobo de madera, inmovilizado en medio del claro. Sus patas estaban atadas con cuerdas viejas, y su mirada fija en el horizonte parecía vacía, pero inquietante. El lobo estaba en silencio, pero algo en su postura decía que no estaba allí por casualidad. El cuerpo de ramas y troncos, desgastado por el tiempo, estaba cubierto de musgo, y parecía exudar una atmósfera misteriosa. El aullido lejano seguía resonando en sus oídos, como si invitara a John a acercarse más. Dudó, sin saber si debía tocar la figura estática, pero la sensación de urgencia lo hizo avanzar. A medida que se acercaba, una brisa helada hizo que el lobo pareciera cobrar vida, y, por un momento, juró oír un suspiro, como si el animal estuviera pidiendo ayuda. El suspenso flotaba en el aire, y el bosque parecía respirar con él. John se detuvo frente al lobo de madera, sintiendo un nudo en el estómago. La criatura estaba atrapada, y sus ojos fijos, aunque vacíos, reflejaban un miedo silencioso, como si estuviera buscando ayuda. El gruñido bajo que escapó de su boca no parecía amenazante, pero llevaba una intensidad que helaba la sangre de John. Dio un paso atrás, vacilante, pero algo lo impulsó a regresar. El instinto de protección prevaleció, y sabía que no podía dejar al animal allí. Observando más de cerca, se dio cuenta de que la criatura estaba herida. Sus patas estaban dañadas, y el olor a sangre fresca flotaba en el aire, haciendo que John se diera cuenta de la gravedad de la situación. John se agachó, intentando examinar las heridas, y pronto se dio cuenta de lo crítica que era la situación. La criatura estaba en un estado deplorable, con ramas rotas y la madera desgastada por el tiempo, pero aún así, había una chispa de vida en ella. Era una hembra, y su respiración agitada indicaba que luchaba por mantenerse con vida. Aunque la situación era arriesgada, sintió que no podía dejar a la loba allí, sola y herida. Con el corazón apretado y la mente llena de dudas, tomó su decisión. Ayudaría a la criatura, sin importar el riesgo. Pero lo que no sabía era que su decisión lo llevaría por un camino mucho más peligroso y profundo de lo que imaginaba. Decidido a salvar al lobo, John utilizó sus habilidades médicas adquiridas a lo largo de los años. Comenzó a limpiar las heridas con cuidado, usando lo que tenía a mano, como tiras de tela y hierbas que conocía del bosque. El dolor de la criatura era evidente, y se retorcía con dificultad, pero parecía confiar en él. Su gruñido débil no era de ira, sino de sufrimiento. Cada movimiento de John estaba meticulosamente calculado para no agravar las heridas del lobo, mientras el fuerte olor a sangre y tierra invadía el aire. Sabía que la situación era crítica y que cada segundo contaba. La vida de esa criatura dependía de sus manos. Tras un tiempo, finalmente logró estabilizar a la loba lo suficiente como para transportarla hasta su cabaña. Aunque estaba exhausto y sudoroso, John no dudó. Tomó al lobo en sus brazos, sintiendo su cuerpo caliente y frágil. El bosque parecía observarlo en silencio
mientras atravesaba el terreno irregular con la loba herida. Cuando llegó a su cabaña, la acostó cuidadosamente en un rincón cálido y comenzó a trabajar una vez más, preparando remedios y alimentos para ayudarla a recuperarse. Su corazón latía acelerado, pero al mirar al lobo, sentía que había tomado la decisión correcta, aunque no sabía qué le esperaba. Con el paso de los días, John sabía que la supervivencia del lobo dependía no solo de sus cuidados, sino también de la presencia de sus cachorros. No podía dejar a las pequeñas criaturas a merced de los peligros del bosque. Usando su conocimiento de los senderos, partió en busca de ellos, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El bosque parecía más denso que nunca, con el viento cortando su piel y el sonido de sus pasos resonando por el ambiente silencioso. John sentía que el tiempo se agotaba, y su urgencia aumentaba con cada paso. El olor de la tierra húmeda se mezclaba con el miedo creciente en su pecho. Tras horas de búsqueda, John encontró una pequeña abertura en el suelo, escondida entre las raíces de un gran árbol. Era una entrada a una cueva oscura y húmeda, donde los cachorros podrían estar refugiándose. Entró con cautela, sintiendo el frío de la tierra y la oscuridad envolviéndolo. La cueva estaba abafada, y la falta de luz dificultaba su visión. Pero, cuando sus ojos finalmente se ajustaron, vio a los cachorros, pequeños, indefensos y asustados. Uno a uno, los retiró cuidadosamente de la madriguera y los colocó en una bolsa improvisada. Con el peso de los cachorros en sus manos, sabía que su misión apenas comenzaba y el reloj estaba en su contra. John regresó a su cabaña con los cachorros en sus brazos, el corazón latiendo con fuerza. Sabía que el momento de reunir a la madre y a los cachorros era crucial, y el miedo de que algo pudiera salir mal hacía que sus manos sudaran. Cuando entró en la cabaña y puso a los cachorros cerca de la madre, la loba, aún débil, permaneció inmóvil, con los ojos fijos en las pequeñas criaturas. John observó con cautela, sintiendo la tensión en el aire. El olor de los cachorros, ahora impregnado en sus pelajes, podría ser un riesgo, pero él sabía que la conexión entre madre e hijos era fuerte. Solo esperaba que eso fuera suficiente para que ella los aceptara. Después de algunos segundos, que parecieron interminables, la loba se movió lentamente. Se acercó a los cachorros y con un gesto delicado comenzó a lamer a cada uno de ellos, reconectándose con sus crías. John dejó escapar un suspiro de alivio, con una suave sonrisa en su rostro. La visión era algo casi místico, como si la naturaleza estuviera celebrando su intervención. La loba, aunque frágil, había aceptado a sus cachorros de nuevo, y la cabaña se llenó de una sensación de calma. Continuó alimentando a la madre, asegurándose de que estuviera bien, ahora con un nuevo objetivo: proteger y ayudar a esa familia a recuperarse. El tiempo pasó y la loba se recuperó poco a poco. Sus cachorros eran más fuertes y su madre, aunque aún vulnerable, ya comenzaba a mostrar signos de su antigua fuerza. John se sentía aliviado, pero sabía que no podía relajarse. Se había convertido en parte de algo mucho mayor y la naturaleza estaba a punto de reclamar su presencia. Un día, mientras John trabajaba en el jardín de su cabaña, un sonido distante cortó el silencio del bosque. Escuchó aullidos, cada vez más fuertes, hasta que una manada de lobos apareció a la vista. El corazón de John se disparó y la adrenalina invadió su cuerpo. Nunca imaginó que la manada encontraría su cabaña, pero allí estaban, con sus miradas penetrantes fijas en su dirección. La manada estaba compuesta por lobos adultos y, a diferencia de los cachorros, su postura era imponente y amenazante. John se sintió pequeño frente a ellos, con las piernas temblando involuntariamente. Para su sorpresa, los cachorros de lobo se acercaron a él sin miedo, pero los lobos adultos se quedaron en silencio, observando atentamente. Fue entonces cuando la madre del lobo, ya restaurada, se levantó, y un aullido bajo y firme escapó de su garganta. Inmediatamente, los otros lobos retrocedieron, como si ella los hubiera calmado con su presencia. John permaneció allí,
paralizado por la escena, hasta que la tensión disminuyó, y se alejó hacia la cabaña, cerrando la puerta. Aunque estaba a salvo, no podía dejar de sentir que el bosque estaba lleno de peligros que aún no comprendía completamente. Con el tiempo, la loba y sus cachorros se recuperaron completamente. Ella ya caminaba con agilidad, su fuerza restaurada por la comida y el descanso que John le había proporcionado. Los cachorros, ahora jugando alrededor de ella, estaban listos para explorar el bosque. John los observaba con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que el momento de la partida se acercaba, y aunque quería mantener a los lobos por más tiempo, entendía que la naturaleza tenía su propio ciclo. La loba, con una mirada determinada, miró a sus cachorros y dio un paso firme hacia el bosque. Era hora de partir, y ella sabía que su viaje no podría ser más largo de lo que la vida salvaje le imponía. John permaneció en silencio, observando la escena. Sintió una punzada de tristeza al ver a la manada alejarse, pero también sabía que su misión había sido cumplida. Los había ayudado, les dio la oportunidad de vivir y prosperar, y ahora era hora de dejarlos seguir su destino. La loba miró por última vez a John, sus ojos llenos de gratitud y confianza, antes de desaparecer en el bosque con sus cachorros. El silencio invadió la cabaña, y John sintió una profunda paz en su corazón, sabiendo que, aunque nunca más los viera, había hecho lo correcto. El bosque continuaba siendo un lugar salvaje e indomable, pero ahora él formaba parte de él de una manera que nunca había imaginado. John permaneció allí, observando el bosque donde los lobos desaparecieron, sintiendo una mezcla de satisfacción y melancolía. Sabía que la historia de la loba y sus cachorros permanecería para siempre en su memoria. La experiencia no solo lo hizo más consciente de la fragilidad de la vida, sino que también le mostró la importancia de actuar cuando está en juego el destino de otros seres vivos. Pensó en el sacrificio que hizo, en las dificultades que enfrentó y en el amor silencioso que floreció entre él y los animales. John sabía que, aunque había perdido la conexión física con los lobos, ellos siempre estarían con él, de alguna manera, en la inmensidad del bosque. Mientras se alejaba de la ventana de la cabaña y miraba los árboles que rodeaban su hogar, sintió algo profundo. El bosque no era solo un lugar donde vivía, sino un lugar de interconexión con todas las criaturas que habitaban allí. Sabía que la verdadera lección de esa experiencia era sobre la compasión, sobre estar dispuesto a hacer lo que era correcto, aunque eso significara perder algo valioso. Pero, en el fondo, entendía que, al ayudar a la loba y sus cachorros, había encontrado una forma de conectarse con la naturaleza y con algo más grande que él mismo. Y, aunque la manada se había ido, John sabía que la conexión que tenía con ese bosque y sus habitantes era eterna.